José, el hijo favorito de Jacob, era un joven lleno de sueños y promesas. Desde muy temprano, su padre le otorgó una túnica de colores brillantes, un signo de su amor y favoritismo, lo que generaba celos en sus hermanos. Un día, José tuvo un sueño extraño que contó a su familia. En el sueño, él y sus hermanos estaban en el campo atando gavillas de trigo, y las gavillas de los hermanos se inclinaban ante la de él. José, sin malicia, les contó su sueño, sin entender las consecuencias de sus palabras. En ese momento, sus hermanos lo miraron con odio y desprecio, pues ellos ya estaban hartos de su actitud arrogante y el trato preferencial que recibía. Los sueños de José no solo presagiaban su futuro, sino que también aumentaban la animosidad de sus hermanos, quienes, al ver a su padre Jacob consentir tanto a José, se sintieron menospreciados y humillados. Un día, Jacob envió a José para que fuera a ver a sus hermanos, quienes se encontraban cuidando el rebaño en un campo lejano. José, confiado, viajó hacia el lugar sin saber que ese sería el último viaje en el que vería a su familia tal como la conocía. Cuando los hermanos lo vieron llegar a lo lejos, el odio que sentían por él se intensificó. Decidieron matarlo, pero Rubén, el hermano mayor, trató de evitarlo, sugiriendo que simplemente lo arrojaran al pozo vacío y no le hicieran daño. Sin embargo, mientras Rubén se ausentaba, los demás hermanos no pudieron resistir la tentación de vengarse. Decidieron, en cambio, vender a José a una caravana de mercaderes que se dirigía a Egipto. José fue atado y llevado lejos de su hogar, sin comprender por completo lo que estaba sucediendo. Mientras tanto, los hermanos, al ver la oportunidad de deshacerse de él, idearon una mentira para ocultar su traición. Después de vender a José, los hermanos se encontraron con un dilema moral. No podían regresar a casa y decirle a su padre lo que había sucedido, pues sabían que Jacob nunca les perdonaría. Así que idearon un plan para engañar a su padre. Mancharon la túnica de José con sangre de un animal y se la llevaron a Jacob, presentándosela como la prueba de que José había sido devorado por una bestia salvaje. Cuando Jacob vio la túnica de colores y la sangre, su dolor fue indescriptible. Se desplomó en el suelo y comenzó a llorar desconsolado. Jacob se negó a ser consolado, pues pensaba que había perdido a su hijo querido para siempre. Mientras tanto, los hermanos veían todo esto en silencio, culpándose a sí mismos por lo que habían hecho. José llegó a Egipto como esclavo, vendido a Potifar, un alto oficial del faraón. A pesar de su situación, José se distinguió por su carácter, su trabajo arduo y su integridad. Potifar, reconociendo su habilidad, lo puso a cargo de su casa, y todo prosperó bajo su supervisión. José, a pesar de ser esclavo, tenía un espíritu libre y fiel a Dios. Un día, la esposa de Potifar, atraída por su juventud y atractivo, comenzó a hacerle insinuaciones. Sin embargo, José, temeroso de Dios y fiel a su amo, rechazó sus avances una y otra vez. Incapaz de soportar el rechazo, la esposa de Potifar lo acusó falsamente de intentar seducirla, lo que llevó a José a ser arrestado y encarcelado. José, tras ser injustamente encarcelado, no perdió la esperanza. En la prisión, se destacó por su bondad y sabiduría. A pesar de su situación, José no permitió que la amargura tomase cuenta de su espíritu. Un día, dos oficiales del faraón, el copero y el panadero, fueron encarcelados junto a él. Ambos tuvieron sueños extraños, y José, guiado por Dios, les interpretó los sueños con precisión. El copero soñó que restablecería su posición en el palacio, mientras que el panadero soñó que sería ejecutado. José les pidió que, cuando el copero fuera liberado, se acordara de él y le hablara al faraón para ayudarle a salir de la prisión. El tiempo pasó y, como José había predicho, el copero fue restablecido en su posición, pero olvidó a José. Pasaron 2 años antes de que el faraón tuviera un sueño extraño y perturbador que nadie podía interpretar. Finalmente, el copero recordó a José y habló de su habilidad para interpretar sueños. José fue traído ante el faraón, quien le contó su sueño. En el sueño, 7 vacas gordas eran devoradas por 7 vacas delgadas,
y 7 espigas de trigo llenas eran devoradas por 7 espigas marchitas. José, guiado por Dios, le explicó al faraón que 7 años de abundancia serían seguidos por 7 años de hambre, y que era necesario almacenar comida para sobrevivir. Impresionado por su sabiduría, el faraón nombró a José segundo al mando en Egipto, dándole el poder para gestionar los recursos del reino durante los años de hambre. Los años de hambre llegaron como José había predicho, y el hambre también golpeó a la tierra de Canaán, donde vivía su familia. Jacob envió a sus hijos a Egipto a comprar grano. Cuando los hermanos de José llegaron a la corte egipcia, no lo reconocieron, pues él había cambiado mucho desde su juventud y ahora era un hombre poderoso. José los reconoció de inmediato, pero decidió no revelar su identidad de inmediato. En lugar de eso, los puso a prueba, acusándolos de ser espías y pidiéndoles que trajeran a su hermano menor, Benjamín, para demostrar que eran honestos. Los hermanos, al principio, se sintieron aterrados, pero aceptaron el desafío. José, al ver su arrepentimiento y la sinceridad en sus corazones, finalmente se reveló a ellos, perdonándolos por la traición que le habían causado. José, después de perdonar a sus hermanos, los trajo a Egipto junto con su padre Jacob, quien, al ver a su hijo nuevamente, se emocionó profundamente. La familia se estableció en la región de Gosén, donde prosperaron durante muchos años. José, al final de su vida, le recordó a sus hermanos que, aunque ellos lo habían hecho sufrir, Dios había usado esa situación para salvar a muchas personas. José murió en Egipto, pero antes de morir, les hizo prometer a sus hermanos que cuando Dios los liberara, ellos llevarían sus huesos de vuelta a Canaán. Así, José pasó de ser un esclavo a un gobernante, de ser traicionado por su familia a ser el salvador de ella. Su historia es un testimonio de fe, perseverancia y perdón. La historia de José, el hijo amado de Jacob, es mucho más que un relato antiguo, es una lección viva de fe, perseverancia y perdón. Desde que fue vendido por sus propios hermanos hasta su ascenso al trono de Egipto, su vida estuvo marcada por pruebas dolorosas, pero también por una confianza inquebrantable en los propósitos de Dios. José fue traicionado, humillado, olvidado, pero nunca perdió su integridad. En la casa de Potifar, en la prisión, frente al faraón, en cada etapa de sufrimiento, permaneció fiel. No se quejó, no se rebeló, simplemente siguió obrando con humildad, paciencia y sabiduría. Y cuando llegó el tiempo de Dios, José fue exaltado. De esclavo, se convirtió en gobernador. De rechazado, pasó a ser el salvador de muchos. Aquel que fue herido por su propia familia, fue quien les tendió la mano para alimentarlos en tiempos de hambre. José nos enseña que el sufrimiento, muchas veces, es el terreno donde Dios siembra sus mayores propósitos. Su historia nos recuerda que Dios transforma el dolor en propósito, las pérdidas en lecciones y las traiciones en testimonio. José no solo salvó a una nación, restauró a su familia y sanó heridas del pasado. Que la vida de José nos inspire a caminar con fe, aun cuando el camino parezca oscuro. Que recordemos que los planes de Dios siempre son más altos, y que el final puede ser mucho más hermoso de lo que jamás imaginamos. En una época oscura para Israel, los filisteos oprimían cruelmente al pueblo hebreo. En medio de este sufrimiento, en una pequeña aldea, vivía una pareja piadosa, Manoá y su esposa, que era estéril. Un día, mientras la mujer realizaba sus tareas diarias, un ángel del Señor se le apareció, resplandeciente como el sol. Tendrás un hijo, y él será un nazareo, consagrado a Dios. No beberá vino ni cortará su cabello, pues él comenzará la liberación de Israel. Atónita, la mujer corrió a contarle a su esposo. Manoá, lleno de asombro y temor, oró pidiendo que el mensajero regresara. Dios respondió, y el ángel apareció de nuevo. Al ofrecer un sacrificio, el ángel ascendió en las llamas, dejando a la pareja maravillada. Tiempo después, la mujer dio a luz a un niño fuerte y sano. Lo llamaron Sansón, y desde su infancia se notaba que la mano de Dios estaba sobre él. Sansón creció fuerte, no solo en cuerpo, sino en espíritu. Desde joven,
su naturaleza impulsiva lo llevó a desafiar peligros. Un día, mientras viajaba a Timnat, vio a una mujer filistea que capturó su atención. A pesar de las advertencias de sus padres, decidió casarse con ella. En el camino, un rugido feroz resonó entre los arbustos. Un joven león saltó sobre Sansón con sus garras extendidas. Sin armas, pero lleno del Espíritu de Dios, Sansón agarró al león por las mandíbulas y, con un esfuerzo brutal, lo rasgó en dos. Su corazón latía con fuerza cuando contempló al animal sin vida a sus pies. Días después, al pasar por el mismo lugar, vio que dentro del cadáver del león había un panal de abejas. Tomó la miel, comió y la compartió con sus padres, sin contarles el origen. Este evento se convertiría en la clave de un acertijo que cambiaría su destino. El banquete de bodas de Sansón con la mujer filistea fue grandioso. Durante la celebración, rodeado de 30 filisteos, Sansón propuso un acertijo. Del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Si pueden resolverlo en 7 días, les daré 30 túnicas, si no, me las darán a mí. Los filisteos intentaron resolver el enigma, pero al no encontrar respuesta, presionaron a la esposa de Sansón. Desesperada, ella lloró y suplicó hasta que Sansón le confesó el secreto. En el último día, los filisteos revelaron la respuesta. Sansón comprendió de inmediato que lo habían traicionado. Su rostro se endureció con furia. Si no hubieran arado con mi novilla, no habrían resuelto mi acertijo. Enfurecido, partió hacia Ascalón, donde mató a 30 filisteos para pagar la apuesta, y abandonó a su esposa. Su primer gran conflicto con los filisteos acababa de comenzar. Días después, Sansón regresó para reconciliarse con su esposa, pero descubrió que su suegro la había entregado a otro hombre. Lleno de ira, ideó una venganza ingeniosa. Atrajo a 300 forras, ató antorchas encendidas a sus colas y las soltó en los campos de trigo y viñedos de los filisteos. Las llamas devoraron la cosecha, dejando cenizas humeantes. Los filisteos, furiosos, buscaron venganza. En un acto brutal, quemaron viva a la esposa de Sansón y a su familia. Cuando él lo supo, su ira fue incontenible. Con una fuerza descomunal, atacó y masacró a los filisteos, huyendo luego a la cueva de Etam. Los filisteos no podían permitir que Sansón siguiera causando estragos. Convencieron a los hombres de Judá para que lo entregaran. 3000 hombres de Judá fueron a buscarlo. Sansón, con calma, permitió que lo ataran con cuerdas nuevas y lo llevaran a ley. Pero cuando los filisteos se abalanzaron sobre él, el Espíritu del Señor descendió y rompió sus ataduras como hilos de lino. Sansón tomó la quijada de un asno muerto y, con una fuerza feroz, golpeó a los filisteos, derribando a 1000 hombres. La tierra quedó cubierta de cuerpos inertes. Al terminar, Sansón cayó de rodillas, exhausto y sediento. Clamó a Dios, y de una grieta en la roca, brotó agua, dándole fuerzas nuevamente. Los filisteos no cesaban en su deseo de capturar a Sansón. Una noche, él viajó a Gaza y entró en casa de una mujer. Los filisteos, al descubrirlo, rodearon la ciudad y cerraron las puertas, esperando capturarlo al amanecer. Pero Sansón, conociendo sus intenciones, se levantó en plena noche. Al acercarse a la puerta de la ciudad, sus enemigos lo observaban desde las sombras. Con una fuerza sobrehumana, arrancó los enormes portones de sus bisagras y los levantó sobre sus hombros. Con un grito desafiante, los llevó hasta la cima de una montaña frente a Hebrón y los dejó caer al suelo con estruendo. Los filisteos, aterrorizados, comprendieron que capturarlo no sería tarea fácil. Sin embargo, tramaban un nuevo plan: usar a la mujer equivocada para destruirlo desde dentro. Sansón se enamoró de Dalila, una mujer hermosa pero traicionera. Los filisteos le ofrecieron riquezas si lograba descubrir el secreto de su fuerza. Una noche, mientras Sansón descansaba con ella, Dalila acarició su cabello y le preguntó con dulzura: «Dime, amor mío, ¿de dónde viene tu gran fuerza?» Sansón sonrió y le dio una respuesta falsa. «Si me atan con 7 cuerdas frescas,
perderé mi poder. Dalila esperó a que durmiera y, en secreto, llamó a los filisteos. Lo ataron con las cuerdas, pero al despertar, Sansón las rompió con facilidad. Dalila insistió, rogando con lágrimas. Sansón, confiado, le dio otra respuesta falsa, pero una y otra vez escapó de la trampa. Sin embargo, el amor lo cegó. Tras días de súplicas y llantos, reveló su secreto. Si me afeitan la cabeza, perderé mi fuerza. Dalila supo que esta vez decía la verdad. Esperó a que se durmiera profundamente y, con una navaja, cortó sus largos cabellos. Los filisteos irrumpieron en la habitación. Sansón intentó levantarse, pero su poder lo había abandonado. Los filisteos atraparon a Sansón y lo llevaron a Gaza. Allí, le arrancaron los ojos y lo encadenaron con grilletes de bronce. Ahora ciego y débil, lo obligaron a trabajar moliendo grano como un esclavo en la prisión. El hombre que había sido el terror de los filisteos se convirtió en su burla. Día tras día, los soldados se reían de él, lanzándole insultos y escupiéndolo. Pero, en su interior, Sansón aún no había sido vencido. Con el tiempo, su cabello comenzó a crecer de nuevo. En silencio, oraba a Dios, pidiendo una última oportunidad para redimir su destino. Los filisteos organizaron una gran celebración en honor a su dios Dagón. Reunieron a miles de personas en un gran templo, y para su entretenimiento, trajeron a Sansón. Miren al poderoso Sansón, el que nos aterrorizó ahora es nuestro esclavo. Gritaban mientras reían y le arrojaban objetos. Sansón, guiado por un joven sirviente, tocó las enormes columnas que sostenían el templo. Con voz firme, elevó su oración. Señor, dame fuerzas una vez más, para vengarme de mis enemigos. El Espíritu de Dios lo llenó. Con un rugido de esfuerzo, empujó las columnas con todas sus fuerzas. El suelo tembló. Las columnas cedieron. El techo se desplomó, sepultando a Sansón y a miles de filisteos. El polvo se asentó. En el templo destruido yacían miles de filisteos, incluyendo sus líderes. Sansón había dado su vida, pero con su muerte, había traído la mayor derrota a los enemigos de Israel. Sus familiares lo recuperaron de entre los escombros y lo enterraron con honor en la tumba de su padre, Manoah. La historia de Sansón se convirtió en una de las más recordadas en Israel, la de un hombre elegido por Dios, que, a pesar de sus errores, cumplió su propósito. A través de su vida, se demostró que la fuerza verdadera no estaba en los músculos, sino en la fe en Dios.